La historia se sitúa en una región rural de Sudáfrica, un entorno duro, dominado por el trabajo físico, las tradiciones y una masculinidad rígida que no deja espacio para la duda ni la fragilidad. Es un mundo donde las normas no siempre se dicen en voz alta, pero se imponen con fuerza. En ese paisaje aparece Jano, un adolescente que crece sintiéndose permanentemente fuera de lugar. Jano no encaja del todo en el entorno que lo rodea. Es más sensible, más introvertido, menos agresivo que lo que se espera de un chico de su edad en ese contexto. Su familia, profundamente marcada por valores tradicionales, intenta moldearlo para que encaje en un ideal masculino que él no logra asumir. Jano cumple, obedece, se esfuerza, pero siempre con la sensación de estar interpretando un papel que no le pertenece. La presión es constante, en el trabajo, en casa, en la forma en que se espera que camine, que hable, que se defienda. Jano aprende pronto que mostrar debilidad no es una opción. Calla, aguanta y se repliega hacia adentro. Su mundo emocional se vuelve silencioso, contenido, lleno de preguntas que no se atreve a formular. Vive con la sensación de que hay algo en él que no funciona como debería. Es en ese contexto donde aparece Peter. Peter irrumpe en la vida de Jano como una presencia incómoda y desestabilizadora. Es un joven problemático, violento, con un pasado marcado por la agresión y el abandono. Su llegada no es casual ni suave, es impuesto, casi como una prueba. Peter encarna exactamente el tipo de masculinidad que Jano nunca ha podido asumir. Fuerza, rabia, desafío constante a la autoridad. Desde el primer momento, la relación entre ambos está cargada de tensión. Peter no se muestra amable ni conciliador. Es provocador, dominante, agresivo. Observa a Jano con desprecio, pero también con una atención inquietante. Jano, por su parte, se siente intimidado, pero también extrañamente atraído. Hay algo en Peter que despierta emociones contradictorias: miedo, rechazo, curiosidad y una conexión difícil de explicar. La convivencia entre ellos se vuelve rápidamente hostil. Peter invade el espacio de Jano, lo empuja, lo desafía, pone a prueba sus límites de manera constante. Para Jano, esa violencia no es solo física o verbal, es también emocional. Cada gesto de Peter refuerza la idea de que él es débil, insuficiente, inadecuado. Pero al mismo tiempo, Jano empieza a notar que esa agresividad esconde algo más profundo. Peter no es solo un chico violento. Hay en él una rabia descontrolada, una necesidad desesperada de afirmarse en un mundo que lo ha rechazado. Su violencia no nace del poder, sino del abandono. Jano percibe esas grietas, aunque no sepa cómo nombrarlas. Esa percepción lo descoloca aún más, porque empieza a ver en Peter no solo una amenaza, sino un reflejo distorsionado de su propio conflicto interno. La relación se convierte en un campo de batalla silencioso. No hay palabras claras, no hay acuerdos, solo miradas cargadas, enfrentamientos constantes y una tensión que nunca termina de resolverse. Jano vive atrapado entre el deseo de huir y la imposibilidad de hacerlo. Peter se convierte en una presencia omnipresente, una fuerza que lo empuja a confrontar todo lo que ha estado reprimiendo. El entorno no ofrece ningún refugio. Los adultos refuerzan las mismas normas que han mantenido a Jano en silencio durante años. La violencia de Peter es tolerada, incluso normalizada, como parte de un proceso de endurecimiento. Nadie se pregunta qué está ocurriendo realmente entre esos dos jóvenes. Nadie se detiene a mirar el daño que se está gestando. Poco a poco, la hostilidad empieza a mezclarse con una cercanía incómoda. Hay momentos en los que la violencia se suspende y queda algo más difícil de definir. Una atención mutua, una curiosidad silenciosa, una tensión que ya no se explica solo desde el odio. Jano se siente confundido. Lo que debería rechazar, lo atrae.
Lo que le da miedo también despierta algo profundo dentro de él. Peter, a su manera, también empieza a fijarse en Yano de una forma distinta. Su agresividad se vuelve más dirigida, más personal. No busca destruirlo por completo, sino dominarlo, marcarlo, arrastrarlo a su propio terreno. Esa dinámica es profundamente perturbadora, porque borra los límites entre poder, miedo y deseo. Yano empieza a sentirse atrapado en una identidad que no eligió, presionado por un mundo que no le permite explorar quién es realmente. Peter se convierte en el catalizador de ese conflicto, no como un salvador, sino como una fuerza que lo empuja hacia un punto de ruptura inevitable. Todo en Yano empieza a tensarse, como si estuviera acercándose a algo que no puede seguir evitando. La historia avanza en ese estado de tensión constante, donde la violencia externa refleja una lucha interna mucho más profunda. Yano ya no puede refugiarse en el silencio. Peter ya no es solo una amenaza externa, sino una presencia que lo obliga a mirarse de frente. Algo se está gestando entre ellos, algo oscuro, confuso y peligroso que amenaza con romper el frágil equilibrio que Yano ha mantenido durante tanto tiempo. La tensión entre Yano y Peter continúa creciendo de una forma silenciosa pero implacable. Yano se manifiesta solo en los enfrentamientos abiertos o en los gestos de violencia explícita, sino en una atmósfera constante de incomodidad que lo impregna todo. Cada espacio compartido se vuelve más estrecho, cada silencio más cargado. Yano siente que no tiene escapatoria. Peter está ahí, siempre, recordándole con su sola presencia que no hay lugar para la debilidad. Yano empieza a vivir en un estado de alerta permanente. Mide sus palabras, controla sus movimientos, anticipa reacciones. Su cuerpo se tensa incluso cuando Peter no está cerca. La violencia deja de ser un hecho puntual para convertirse en una amenaza latente. Y sin embargo, en medio de ese miedo, aparece algo que lo desconcierta aún más. Una atracción confusa, casi vergonzosa, que no logra reprimir. Esa atracción no nace del deseo romántico, sino de una identificación profunda con la rabia de Peter. Yano ve en él todo lo que nunca se permitió expresar: la furia, la rebeldía, la negativa a encajar. Peter encarna una versión extrema de lo que Yano ha tenido que reprimir para sobrevivir. Esa identificación lo arrastra hacia un territorio emocional peligroso, donde el miedo y el deseo empiezan a mezclarse sin límites claros. Peter, por su parte, intensifica su dominio. Su violencia se vuelve más personal, más dirigida. Ya no busca simplemente imponerse, sino provocar una reacción en Yano. Quiere quebrarlo, obligarlo a responder, arrastrarlo fuera de la pasividad que tanto desprecia. Cada humillación, cada desafío, es una forma de afirmarse y al mismo tiempo de reclamar atención. La relación se convierte en un pulso constante por el control. El entorno sigue sin intervenir. Los adultos miran hacia otro lado, justifican, minimizan. La agresividad se normaliza como parte del crecimiento masculino. Ese abandono institucional y familiar deja a Yano completamente expuesto. No hay nadie que nombre lo que está ocurriendo, nadie que lo proteja. Esa ausencia de límites refuerza la violencia y profundiza el daño. A medida que la convivencia se vuelve insostenible, Yano empieza a experimentar un colapso interno. Ya no puede seguir fingiendo que nada ocurre. Su silencio, que durante años fue un mecanismo de defensa, se convierte en una carga insoportable. Empieza a sentirse dividido entre la necesidad de resistir y el impulso de ceder. Ceder no como rendición, sino como una forma desesperada de poner fin al conflicto. El punto de quiebre llega cuando la violencia cruza una frontera irreversible. Un episodio extremo rompe cualquier ilusión de control. En ese momento, Yano se enfrenta de golpe a la realidad de su situación. Comprende que no se trata solo de sobrevivir a Peter, sino de sobrevivirse a sí mismo, a la forma en que ha aprendido a aceptar el dolor como algo normal. Ese acontecimiento deja a ambos marcados.
Peter, lejos de salir fortalecido, muestra una grieta profunda. Su agresividad se desborda y lo deja expuesto, revelando una fragilidad que nunca había permitido que nadie viera. Por primera vez, su violencia no parece un arma, sino una confesión desesperada. Jano percibe ese quiebre y entiende que Peter no es solo su agresor, sino también alguien atrapado en el mismo sistema brutal. Pero esa comprensión no trae alivio inmediato. Jano queda devastado, confundido, emocionalmente exhausto. La línea entre víctima y verdugo se vuelve dolorosamente difusa. Se da cuenta de que sentir compasión no borra el daño y que entender el origen de la violencia no la justifica. Esa lucidez llega acompañada de una pérdida irreversible, la de la inocencia con la que había intentado resistir. El desenlace no ofrece redención ni reconciliación. Lo que deja es un paisaje emocional arrasado. Jano emerge cambiado, endurecido por la experiencia, consciente de que algo esencial se ha roto para siempre. Ya no puede volver a ser el chico que obedecía en silencio esperando encajar. Ha visto demasiado, ha sentido demasiado. Peter queda como una figura trágica, no como un antagonista simple, sino como el resultado extremo de un sistema que glorifica la violencia y castiga cualquier forma de sensibilidad. Su presencia deja una marca profunda en Jano, no como un recuerdo romántico, sino como una herida que definirá su manera de estar en el mundo. La historia termina dejando una sensación incómoda y poderosa. No hay aprendizaje fácil ni consuelo inmediato. The Stroopers muestra cómo la violencia estructural moldea identidades, cómo el deseo puede confundirse con dominación y cómo el silencio impuesto puede ser tan destructivo como el golpe directo. Lo que queda es una verdad dura. Crecer en un entorno que niega la fragilidad obliga a elegir entre romperse o endurecerse. Y a veces, incluso sobrevivir tiene un precio demasiado alto.